Bien, esta clase, como bueno, obviamente fue ayer. Esta semana, pues, que comenzó con un feriado, 22 horas de clase de una gente. Nuevamente, nosotros tenemos las 3 horas. Hoy vamos a terminar, espero, la octava hoja de ejercicios y el viernes podremos dedicarnos a la número 9. Si ven en el aula virtual, ayer puse hoja 8 porque la hoja 9 todavía no estaba. Eh, entonces, pensé que esta semana pues, simplemente íbamos a ver hasta derivación, pero eh, debemos cubrir hasta la hoja 9 de optimización. Entonces, vamos a hacer, a ver si en esta hora eh, se puede cubrir lo que resta de la hoja 9. Entonces, habíamos hecho hasta el problema 12, perdón, de la hoja 8. Habíamos hecho hasta el problema 12. Así que nos corresponde trabajar el problema 13, el 15, el 16 y el 17. El 15 y el 16 están relacionados. Entonces creo que es casi como si fuera uno solo. Así que creo que podemos eh, abarcar esto hoy. El primer problema, que es el 13. Otra cosa, disculpen, un anuncio. Les colgué también en aula virtual el deber número 6. Son apenas 6 ejercicios para el próximo martes. Lo pueden entregar. Eh, no son pocos, los pueden hacer todos, así que pueden hacer los 6 completos. Bien, entonces, este problema nos dice que tenemos una función g de R2 en R. G de R2 en R diferenciable. Y tengo otra función, pero esta función es una función f que va de R en R, que también es diferenciable. Suponemos diferenciable en todo su dominio, es decir, respectivamente en R2 y en R. Bien, el asunto es que tenemos una composición de la función g, y en la segunda componente de g tomamos f de x. Esta función obviamente va a ir de R en R, y va x en g de x f de x. Entonces, lo que queremos hacer, esto satisface además, dice el problema, esto es cero, g de x f de x es constantemente igual a cero. Entonces, lo que queremos hacer es escribir, vamos a expresar la derivada de f términos de las derivadas parciales de g. Sería de 1 y de 2. Si lo derivada con respecto a la primera variable y la derivada con respecto a la segunda variable. Bien, entonces, fíjense que tenemos esta condición. ¿Cuál quiere decir que si derivamos con respecto de x a ambos lados de esta igualdad, vamos a tener, por supuesto, del lado izquierdo la derivada de una constante que es cero? Así que, sabemos que, dado que g de x y f de x es cero, que la derivada parcial con respecto a x de eso es cero. Ahora, dice que aplicando la regla de la cadena,
Tenemos que la derivada parcial de g con respecto de x en x f de x se escribe de esta manera. El gradiente de g, el punto x f de x, en la función x f de x, producto punto con la derivada respecto de x de x f de x. Ahora, acá sacamos la cuenta. El gradiente, vamos a poner, el gradiente de g es la derivada parcial 1 en g de g en x f de x. Y el segundo componente es la segunda derivada parcial, la derivada parcial con respecto de la segunda variable, de g en x f de x. El gradiente evaluado en x f de x. Y la derivada parcial de este vector x f de x, entonces, derivada parcial de x con respecto a x, que es 1. Y acá la derivada parcial de f con respecto de x. Ahora, como f es una función solamente de x, esta derivada es la derivada normal, derivada ordinaria. Entonces, fíjense, esto es lo siguiente. Aquí tengo derivada con respecto a la primera variable, de g en f, en x f de x. Ahora, con respecto a la segunda, del producto punto con 1. Y acá tengo f' de x. Entonces, quieren escribir más bien así. Función de Leibniz. Es la derivada de f con respecto de x. Hacemos el producto punto. Tenemos la derivada parcial 1, más la derivada parcial 2 de g en x f de x por la derivada de f con respecto de x. Y esto, como hemos visto un poco más acá arriba, es 0. Así que lo que tenemos que hacer ahora es simplemente despejar. Y la derivada de f con respecto de x, simplemente menos la derivada parcial 1 de g en x f de x dividido para la derivada parcial 2 de x. Por supuesto, tenemos que asumir que esto es distinto de 0. Si no, no podemos hacer esa división. Menos repetir exactamente lo que tenía arriba. Y esa es la solución. Pregunta.
Ah, entonces pasamos al 15. Problema 15 dice, supone que la función f, que es una función que va de R2 en R, verifica esta igualdad. La igualdad que pone aquí es x cuadrado por f al cuadrado de xy más x por y cuadrado, menos f cubo de xy más 4y por f de xy igual a 5. Esto pasa para todo elemento de xy en R2. Suponemos que el dominio de f es todo R2. Entonces, queremos determinar las derivadas parciales de f eh, en cualquier punto de xy del dominio R2. Fíjense, eh, lo que tenemos que hacer para encontrar estas derivadas parciales es derivar toda esta ecuación primero con respecto a x, luego con respecto a y. Primero derivamos respecto a x. Derivamos el primer término, tenemos x cuadrado por f cuadrado por xy. Entonces, si estamos derivando con respecto a x, esto es 2x por f cuadrado xy más ahora de un producto de funciones, ¿no? Producto de dos funciones que tenemos ahí, que son x cuadrado y f cuadrado. Más ahora tenemos x cuadrado por la derivada de f cuadrado. Entonces aquí tenemos 2x cuadrado por f de xy por la derivada respecto a x de f de xy. Después tenemos el segundo término. Ya no tenemos un producto de funciones, sino que tenemos x multiplicando y cuadrado, pero y cuadrado lo consideramos constante. Entonces, la derivada de este término es simplemente y cuadrado. Luego tenemos, ya déjenme pegar un poco esto hacia el lado de la izquierda porque necesito tener más espacio para escribir. Entonces, ahora tengo la derivada de f cubo de xy. Derivada de f cubo la veo como la derivada de una función compuesta. Entonces, es 3 por la derivada de f cuadrado, perdón, es 3 por f cuadrado por la derivada con respecto a x de f de xy, aplicando la regla de la cadena, tomando f como la función interna. Y luego tengo 4y por f de xy, como 4y lo considero constante, esto es simplemente 4y por la derivada parcial 1 de f de xy. Y del lado derecho, ya que 5 es constante, pues me queda simplemente 0. Entonces, derive primero con respecto a x. Ahora voy a derivar con respecto a y. Y vamos respecto de y. Si derivamos con respecto a y, fíjense que tengo por acá que la derivada del primer, la derivada del primer término, dado que x cuadrado es constante, es x cuadrado por la derivada de f cuadrado con respecto de y. Ahora, la derivada es, eh, aplicando la regla de la cadena, 2 por f por la derivada de f con respecto de y. Es decir, la derivada del primer término es 2 por x cuadrado por la función f por la derivada parcial, la derivada parcial 2, derivada parcial con respecto de y en este caso, de f de x.
Vamos a derivar el segundo término. El segundo término tengo x por y cuadrado. X es una constante. Si derivo con respecto a y, tengo 2 por xy. 2 por xy. Después tengo la derivada de f cubo con respecto a y, es decir, la derivada parcial 2 de f cubo. Entonces eso es, dado que tenemos una composición de funciones acá, estamos componiendo f con la función x al cubo o u al cubo. Si lo quieren. Eh, Aplicando la regla de la cadena, tengo que eso es 3 por f cuadrado. Conserva el signo menos. 3 por f cuadrado de xy por la derivada parcial 2 de f, derivando con respecto a y, ¿no? Y después tengo el último término, que es 4y por f de xy. Acá tengo el producto de un par de funciones. Por un lado, tengo la función identidad en y. Por otro lado, tengo la función f de xy. Entonces, derivo usando la regla del producto. Primero, este 4 lo dejo aquí eh, fuera del término como una constante que multiplica el término y por tanto la derivada del término. Pero fíjense, eh, así que esto es 4 y aquí le puedo poner un paréntesis. Acá tengo entonces la derivada de y con respecto a y, que es 1, por la función f, más ahora y sin derivar por la derivada de f respecto de y. Es decir, la segunda, la derivada 2, perdón, de f de xy, la derivada parcial 2. Y del lado derecho, ya que tenía una constante, la derivada con respecto a y me queda como 0. Al derivar con respecto a x y derivar con respecto a y, obtengo este par de igualdades. Quieren, podemos llamar a esta igualdad la igualdad 1, y esta igualdad la igualdad 2. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos la igualdad 1. En esta igualdad 1, agrupamos por un lado los términos donde aparece la derivada parcial 1 de f, y por otro lado los términos donde esta no aparece. Entonces, por acá tenemos 2x por f cuadrado de xy. Después por acá tengo y cuadrado. Y cuadrado acá, ¿no? Por acá. Y por, por otra parte, el otro término que tengo, si tomo la derivada parcial 1 de f como factor común y lo saco de la suma, es derivada parcial 1 de f por 2x cuadrado por f de xy. Este segundo término acá. Del tercer término, el tercer término es y cuadrado, no lo tomo en cuenta. El cuarto término es menos 3f cuadrado por la derivada parcial 1, entonces acá me queda menos 3f cuadrado de xy. Y el quinto término, 4y por la derivada parcial 1 de f. Entonces acá me queda 4y porque la derivada parcial 1 la saqué. Y esto es igual a 0. Así que de acá lo que me queda es despejar. Y tengo que la derivada parcial 1 de f es menos 12x por f cuadrado de xy, y cuadrado, dividido para este otro factor, 2x cuadrado por f de xy, menos 3f cuadrado de xy, más 4y. Esto lo voy a pegar. Entonces, esta es la primera, esta es la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial 1. Bien, sí,
¿Me están escuchando? Sí, Sí, ahora todo se entiende, ¿no? Sí, ok. Entonces ahora tomamos la ecuación 2 y hacemos lo mismo, pero ahora con respecto a n en vez de una m. Hacemos lo mismo, pero con respecto de la derivada parcial con respecto de y. Agrupamos los términos donde no aparecen, por un lado, y agrupamos los términos donde sí, por otro lado. Entonces, fíjense, eh, tenemos por acá, voy a agrupar primero los términos donde no está la derivada parcial con respecto de y. Por este lado tengo 2xy. Y no aparece la derivada parcial 2. Y luego el otro término donde no aparece es 4 por f de xy. Xy, 4 por f de xy. Agrupo E. Después agrupo los que sí tienen a la derivada parcial 2. Y de una vez voy a tomarla como factor común, la derivada parcial 2. Yo tengo 2x cuadrado por f. Después tengo 3f cuadrado menos 3f cuadrado. Y después tengo y por la derivada parcial, etcétera. Entonces, por ahí tengo más 4y. Y esto es igual a 0. Así que ahora simplemente se despeja la derivada parcial de f respecto a la segunda variable, es decir, y, que es menos 2xy más 4f xy dividido para este término, esta suma. Y pegamos. Ahí está. Entonces ya tenemos la, el- la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y de f, que era lo que quería. Caso, suponemos que esto es distinto de cero. Para cualquier par xy en R2, para cualquier par xy en R2, donde este denominador sea distinto de cero, ese es el valor de las derivadas parciales. Bien, noten que ambas derivadas parciales están en términos de x y y, como podía esperar, y también en este caso de f de, digamos, era cierta relación entre las variables y f, y al derivar
nos queda la función f por ahí, ¿no? Eh, es un caso, digamos, de derivación análogo cuando derivamos implícitamente funciones de R en R. ¿Pregunta? Pero como les decía, el problema 15 y el 16 están muy relacionados. El problema 16 eh, dice que del ejercicio anterior sabemos que f en 1, 1 es 1. Entonces, con eso queremos determinar la derivada de f en 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Y es denotar lo siguiente. Nosotros tenemos una función f, la de R2 en R. Por otra parte, tenemos un punto en R2 y tenemos un vector de 4 también en R2. Queremos hallar y queremos hallar la derivada en A respecto del vector Y. Lo que hacemos en este caso es calcular el gradiente de f, lo evaluamos en A y hacemos el producto punto con Y. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es justamente eso. Ya nos piden encontrar la derivada de f en 1, 1 con respecto al vector 3, 4. Si nos piden encontrar esto. 1 acá, 3, 4 acá. Entonces, esto es igual al gradiente evaluado en 1, 1, producto punto el vector 3, 4. Es lo que tenemos que hacer. En el ejercicio 15 hemos calculado las derivadas parciales de f, pero nos han quedado dependiendo de f. Entonces, fíjense, según el resultado, el ejercicio 15, el gradiente de f en general es lo siguiente, pues menos 1 dividido para 12x cuadrado por f de xy menos 3f cuadrado de xy 4y por, acá tengo 12x por f cuadrado de xy cuadrado y después tengo 12xy más 4f de xy. Este es el gradiente, según hemos visto en el ejercicio anterior. Como decía, pueden ver que eh, eh, para calcular el gradiente en un punto, necesitamos saber el valor de la función f en ese punto.
y justamente nos lo están dando. Nos están diciendo que f en el punto 1, 1 vale 1. Tengo gradiente de f en 1, 1, es esto que tengo acá del lado derecho, evaluado en x igual a 1, y igual a 1, y en ese punto yo sé que f de 1, 1 vale 1. Luego tengo menos por acá. Y acá tengo 2 por x cuadrado, si equivale a 1, esto es 2 por 1. Y f que en 1, 1 vale 1. Entonces yo tengo 2. Menos 3 por f cuadrado en 1, 1, es decir, menos 3. Más 4 por 1. Y vale 1 también. Tengo 2 por acá. 4, 6. Menos 3, 3. Tengo menos un tercio. Y dentro de las componentes que he dado cuando he tomado como escalar a menos 1 sobre 2x cuadrado f de xy menos 3f cuadrado de xy más 4y, me queda 2 por 1 por f cuadrado en 1, 1, es decir, por 1 al cuadrado, más y al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Entonces tengo 2 más y, 3 por acá, y acá tengo 2 por 1, tengo 2 por acá, más 4 por 1, aquí tengo 6. Tengo 3, 6. De manera que la derivada de f en el punto 1, 1, respecto del vector 3, 4, es el producto punto de menos un tercio por 3, 6. Tercio por 3, 6. Tengo menos, no, menos 2. El producto de menos 1 menos 2 por el vector 3, 4. De menos 3, menos 8. Esa derivada es menos 11. Bien, pregunta. ¿Ninguna pregunta? Lo Sí le escuchamos, Inge. No creo que hay escuchan, preguntas. pero no tienen preguntas. No, no tienen todo. No entienden perfectamente hasta el último detalle. Bueno, yo desconfío mucho de eso porque
Si uno estudia algo, siempre alguna duda le queda. Creo que no están prestando atención simplemente. Pero bueno, eh, fíjense, el último ejercicio de esta hoja nos dice lo siguiente. Tenemos dos funciones. Una función f y una función g. Ambas funciones van de R2 en R, campos escalares en R. Y ambas funciones satisfacen estas igualdades. Tenemos por un lado que x cuadrado por g más y por f cuadrado menos g cuadrado es igual a 1. Y tenemos por otro lado que x cuadrado por f menos x por g más y es igual a 0. Entonces nos dice el problema que suponiendo que f y g tienen derivadas parciales. Queremos determinar estas cuatro cantidades. Derivada parcial 1 de f en 1, 0. La derivada parcial 2 de f en 1, 0. Y la derivada parcial, las derivadas parciales de g también en 1, 0. Cuatro cosas que quiero hallar. Cuatro números, ¿no? Entonces, dado que existen estas dos relaciones, digamos 1 y 2, puedo tomar dos ecuaciones, estas dos igualdades, y derivarlas con respecto a cada una de las variables. Primero, derivamos estas dos ecuaciones respecto de x. Derivamos con respecto de x, entonces tenemos la derivada del primer término, es la derivada de un producto. Derivada de x cuadrado por g de xy, suponiendo, por supuesto, que ambas son funciones de x. Entonces, derivamos el primer factor, que es 2x, y multiplicamos por el segundo factor sin derivar, que es g. A eso le sumamos el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. En este caso es muy sencillo, porque es simplemente x cuadrado por la derivada de g con respecto de x. Después, fíjense, el segundo término son dos términos agrupados. Tengo y por la derivada de f cuadrado menos, perdón, tengo y por f cuadrado menos g cuadrado. Entonces, y en este caso se comporta, por supuesto, como una constante. Se queda por aquí y ya. Entonces, tengo que derivar f cuadrado con respecto de x y g cuadrado con respecto de x. La derivada de f cuadrado es la derivada, obviamente, de una composición. Digamos, la composición de la función u cuadrado, donde u es ese f de x y, es decir, u depende de x y y, es la composición de u cuadrado con f. Entonces, primero derivo u cuadrado. Aplico la regla de la cadena, tengo. Recuerden que esto es simplemente una derivada parcial. Entonces, es como una derivada ordinaria, donde y cuenta como una constante. Entonces, tengo 2 por f de x y por la derivada de f de x y con respecto de x. El 2 lo voy a tener en ambas derivadas, así que vamos a poner aquí más bien esto. 2 por la derivada con respecto de f, o 2 por la función f, la derivada
respecto de x de la función f. Y con el g aplica otra cosa parecida, porque tengo 2 por la función g, ahora por la derivada con respecto a x de g. Y del lado derecho me queda la derivada de 1 con respecto a x, que es 0. Sacando este 2 como factor común, por acá tengo 2 por x por g de xy más x cuadrado por la derivada con respecto a x de g, 2 por y por f, por la derivada con respecto a x de f, menos g, derivada respecto a x de g. Y esto es igual a 0. Ahora voy a hacer algo parecido, porque voy a derivar estas dos ecuaciones, pero ahora con respecto de y. Es más o menos la misma cosa. Ver las derivadas parciales, etc. Fíjense, para la 1, estoy derivando con respecto a y, x cuadrado es una constante. Entonces, esto es x cuadrado, derivada del primer término, es x cuadrado por la derivada, la derivada parcial 2 de g de xy, es decir, la derivada con respecto a y. Después, acá lo vamos a usar. Después, eh, derivamos el otro término. Yo derivé uno nada más, ¿no? Luego me tengo que encargar de esto. Puedo derivar 2 con respecto de x. Pero como ya se me está acabando el tiempo, digamos, eh, lo voy a hacer más o menos rápido. Fíjense, la derivada de la segunda ecuación con respecto a x, 2 por x por la función f, más x cuadrado por la derivada parcial 1 de f menos g, menos x por la derivada parcial 1 de g. Igual a 0. Y ahora derivamos 1 y 2 con respecto de y. 3 y esto 4. Así ya vamos a necesitarlo luego. Y obtenemos lo siguiente. Voy a de nuevo a escribir esto más o menos rápido, porque igual ya sabemos cómo calcularlo. Por aquí tenemos x cuadrado por la derivada parcial 2 de g más f cuadrado menos f cuadrado de y menos g cuadrado de y 2 por y por f de y por la derivada parcial 2 de f de y menos 2 por y g de y por la derivada parcial 2 g de y. Del lado derecho tenemos una constante, la derivada con respecto a y de eso es 0. Y la ecuación 2, derivada con respecto a y, nos deja esta otra igualdad, x cuadrado, por la derivada parcial 2 de f, menos x por la derivada parcial 2 de g. Estoy haciendo rápido porque acá ya saben cómo calcular esto. Después tengo un más y por acá, que la derivada parcial es 1. Y del lado derecho teníamos 0, ahora tenemos 0. Y tenemos 5 y 6. Vamos a hacer ahora. Ahora vamos a evaluar 5 y 6 en 1, 0. Vamos de estas 4 ecuaciones.
3, 4, 5 y 6 en el punto 1, 0. Entonces, si evaluamos 3 y 4, x vale 1 y y vale 0. Fíjense, este 2y por todo esto es 0. Tengo por acá 2 por g en 1, 0, más la derivada parcial 1 de g en 1, 0. 2 más derivada parcial 1, g en 1, 0. Y eso es igual a 0. Después, la ecuación 4 en 1, 0. Tengo 2 por f de 1, 0, más x cuadrado por la derivada parcial 1 de f en 1, 0, menos g en 1, 0, menos 1 por la derivada parcial 1 en 1, 0. Una condición extra. Ah, a ver, eh, es que no conozco el valor de g en 1, 0 y el de f en 1, 0. Pero puedo deducir de las igualdades. A ver, tengo 1 en 1, 0 y 1 por en 1, 0 es 1. Sí, si me da el tiempo de terminar este ejercicio. Pero fíjense en lo siguiente. En ecuación 1 dice que, no puedo avanzar un poquito acá. Dice que x cuadrado por g de xy más y por f cuadrado de xy más menos g cuadrado de xy es igual a 1. Entonces fíjense que si hacemos x igual a 1, y igual a 0, tenemos que g o 0 es 1. Por otra parte, en la segunda ecuación podemos hallar cuánto vale f en 1, 0. La ecuación 2. De acá. Dice que x cuadrado por f de xy más x por g de xy más y es igual a 0. Entonces, si x es igual a 1 y es igual a 0, tengo por acá f de 1, 0 menos g de 1, 0 igual a 0. Y ya yo sé cuánto vale g de 1, 0. Entonces, f de 1, 0 es igual a g de 1, 0, es decir, f de 1, 0 igual a 1. Bueno, ese par de cosas no las había hallado, ¿no? Em, pero no me queda más tiempo para resolver el ejercicio. Entonces voy a continuar el viernes. Pero lo que voy a hacer es muy simple. Lo que voy a hacer es tomar estas ecuaciones 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6 en 1, 0. Pues sabiendo que f de 1, 0 y g de 1, 0 valen 1, yo tengo que
de la 3. Me queda que 2 más D1 por G en 1, 0 es igual a 0. De la 4, me queda que 2 de 1 por F en 1, 0 menos 1 menos la derivada del 1 de G en 1, 0 es 0. Y este de la 4. Evaluando ahora la 5 y la 6, me queda que la derivada parcial 2 de G en 1, 0 es 0. Y la derivada parcial 2 de F en 1, 0. Bueno, la derivada parcial 2 de G en 1, 0 más 1 es igual a 0. 5 y de evaluar la 6. Fíjense, por acá me quedan un par de, me queda un sistemita con D1 de G y D1 de F. Y acá me queda un sistemita con D2 de F y D2 de G. Pero 2 de G ya me parece que es igual a 0. Entonces D2 es 0. Y resolviendo ambos sistemas, tengo la solución. Se pueden resolver, por supuesto, como los dos sistemas son desacoplados, tienen incógnitas distintas, que resuelven cada sistema individualmente. Y eso de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues es muy fácil. Entonces, acá tenemos, termino esto de una vez, que la derivada parcial 1 de G en 1, 0 es menos 2, la derivada parcial 1 de F 1, 0 es menos 3, y la derivada parcial 2 de G 0 es 0, de donde la derivada parcial 2 de F en 1, 0 es menos 1. Listo. Segundo, por supuesto, ya está resuelto porque la segunda, la derivada parcial 2 de G ya aparece. Bueno, con esto completamos la hoja 8. Disculpen que los haya retenido un minuto más de lo que me duraba la clase. Y el viernes hacemos la hoja 9. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden entregar el deber 6, empezar el deber 6 por lo menos, para que lo puedan entregar el próximo martes, a más tardar. Bien, entonces con esto terminamos por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Gracias, profe.